El derecho constitucional es sumamente relevante para la infancia. El derecho constitucional se litiga a través del juicio de amparo y es muy distinto a los otros procesos que se han revisado en este curso. Una diferencia fundamental es que el juicio de amparo es un juicio de iure. Algunos le llaman el juicio de papel, es decir, un juicio sobre derecho y no sobre hechos. Esto es así porque el juicio de amparo no juzga hechos sucedidos entre ciudadanos, sino que juzga acciones de autoridades y si éstas se apegan o no a derecho. Usemos para esta presentación el ejemplo de un amparo presentado en contra de las acciones de un juez penal. El juicio de amparo no decide si una persona es inocente o culpable, pero sí puede determinar si el juez valoró bien o mal las pruebas. El amparo estudia las acciones del juez, cómo actuó y cómo razonó sus decisiones. Vigila que sus acciones no hayan violado los derechos de las personas a las que afectan. Esto significa que las partes en el juicio no son las mismas que aquellas del juicio penal donde sucedieron las cosas de las que se queja la demanda. Las partes en un juicio de amparo son el quejoso y el juez en contra de quien se presenta la demanda. Sin duda, lo que se resuelva en este juicio le interesa y afecta a todos los que están involucrados en el juicio penal de origen. Si el acusado gana un amparo que dice que el juez valoró mal las pruebas, esto afecta a la víctima. Por eso, las demás personas afectadas son parte del juicio de amparo de manera indirecta y se llaman terceros perjudicados. Además, en el juicio de amparo, las partes no participan directamente. No hay audiencias con testigos y declaraciones. El juez de amparo estudia papel. El quejoso presenta una demanda de amparo y la autoridad presenta un informe en contestación a esa demanda. Las etapas son las mismas que todo el proceso. Primero se determina si se admite, luego se notifica a las partes y luego todos pueden presentar pruebas. Como el juicio se trata de lo que hizo una autoridad y las autoridades siempre deben dejar un registro de lo que hacen, las pruebas casi siempre son de más papel. Una vez que el juez de amparo recibe todas las pruebas, las partes, incluyendo al tercero perjudicado, pueden presentar alegatos y de allí pasa a estudio y a sentencia. Como la sentencia no determina si alguien es culpable o inocente, las sentencias de amparo pueden resolverse en tres sentidos. Pueden confirmar el acto de autoridad, es decir, que considera que el juez actuó conforme a derecho. Lo pueden modificar, es decir, que considera que cierta parte de lo que decidió el juez es contrario a derecho, o lo puede revocar, es decir, que la decisión del juez es contraria a derecho. El juicio de amparo no puede decidir si lo que dijo la autoridad, en este ejemplo, el juez penal, estuvo bien o estuvo mal. Solo puede decir si fue o no constitucional, es decir, el juez de amparo podría estar en desacuerdo con la decisión del juez penal, pero a la vez constatar que su actuación estuvo bien a la luz de la interpretación constitucional. Intentemos aclarar. Todas las leyes deben ser generales, es decir, deben servir para todos. No puede haber leyes que solo aplican para una persona. Sin embargo, la realidad está llena de diferencias y distintas situaciones. Es imposible que una ley literalmente nombre todos los escenarios posibles. Esto significa que todas las leyes deben ser interpretadas al momento de aplicarse a casos distintos. La Constitución es nuestra máxima ley y allí viven nuestros derechos que nadie puede violar. Por ejemplo, que un juez decida que una persona cometió un robo por su color de piel o su aspecto físico. Esto sería claramente discriminatorio y violaría nuestros derechos constitucionales, es decir, la interpretación de la ley que hace el juez al aplicarla a un caso concreto sería inconstitucional. Y eso es lo que juzga un juez de amparo. Los países cambian y firman nuevos tratados internacionales. Las sociedades cambian y por tanto las leyes también tienen que modernizar su forma de ser aplicadas. Por eso, el derecho constitucional también vigila que la interpretación de las leyes esté de acuerdo con los tratados internacionales y el saber científico. La interpretación constitucional es de enorme relevancia para la infancia. Comúnmente las niñas, niños o adolescentes no son tomados en cuenta por las leyes. Las leyes hechas por adultos y para adultos suelen omitir infancia.
Esto significa que la infancia constantemente se encuentra en situaciones en las que se le aplican leyes adultas interpretadas para niños, y es muy importante vigilar que estas interpretaciones no violen sus derechos.